Buenas noches. Bueno, Entendido, ok. bienvenida No Josefina. he entendido, hacerle clic en entendido. Bueno, buenas tardes, buenas noches, Buenas noches. bienvenidas y bienvenidos. Gracias. La verdad que es una alegría muy grande siempre que tenemos el privilegio de El micrófono compartir con silencioso. Stefano, de escucharlo a Stefano. Creo que todos lo conocen, así que creo que no Bajen requiere esto, mucha presentación. No hablen. A ver, y ahí está. Y bueno, este tema es, creo que muy interesante, pues la Kabbalah siempre es un tema que como venimos del tronco judeo-cristiano, siempre resuena algo y sabemos muy poco acerca de la Kabbalah y hay mucho dando vueltas de qué es, qué no es. Y a la vez es o sea, el clima místico en el que se crió el contexto, el invernadero místico en el que creció Jesús es el misticismo judío, ¿no? Mucho de lo que él, seguramente, bueno, Stefano lo va a desarrollar con muchísima riqueza, pero bueno, vamos a encontrar un montón de coincidencias, ¿no? Y entonces es lindo en este año de la conciencia unificada, y que también es el nombre del seminario, poder comprender, no para dividir, sino para unir. Así que bueno, bienvenidos, y contarles también que tenemos un bonus track, que es que Mer Reaguirre también ha estudiado, y no sé si seguís estudiando, Kabbalah cristiana, así que va a ser una colaboración especial, ¿no? Como hizo Trueno con Gorillaz en el Quilmes Rock, ¿no? Que se subió un artista argentino a colaborar con una banda americana. Acá se sube Mer a colaborar con Stefano, y es una gran, para mí, alegría, porque todos nos enriquecemos. Bueno, vamos a comenzar con unos minutos de silencio para centrarnos, abrir nuestro corazón, abrir el discernimiento para poder nutrirnos lo más posible de todo lo que comparta Stefano y lo que compartamos como comunidad. Así que, Stefano, bienvenido, y te paso el micrófono para que continúes con la introducción al silencio y hagamos este momento de silencio. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a todos por estar, por regalarse este tiempo de profundizar, de escucha, de compartir para crecer en la sabiduría. Y bueno, comenzamos, como siempre me gusta comenzar con unos minutos de silencio, porque justamente crea el espacio mental y del corazón para poder recibir, ¿no? Si no hay espacio, si no hay vacío, no se recibe nada, ¿no? Entonces, vamos a vivir estos 10 minutitos de silencio, entregando toda nuestra jornada, lo que vivimos, entregando lo que somos, para que en este espacio vacío el espíritu pueda actuar.
Bueno, vamos arrancando. Como siempre, intentaré no ser muy largo para dejar un espacio también para preguntas o para compartir. Este taller de 4 lunes lo titulamos así: La conciencia de unidad, un estudio comparado entre el Evangelio de Juan y la mística hebrea. Tal vez es un nombre así un poco atrevido, demasiado alto, ¿no? Pero bueno, intento dar lo mejor a partir de mi experiencia, de mis conocimientos. Y también voy a hablar de la Cábala en un nivel, es decir, como para que todos me entiendan, como si no supieran nada de Cábala. Los 4 lunes, bueno, hoy haremos una introducción, el Evangelio de Juan y la Cábala. El próximo lunes hablaremos de lo uno en Juan y la Cábala. El lunes 16 de mayo hablaremos de la casa en Juan y en la Cábala. Y el lunes 23 de mayo hablaremos de Jesús como puerta. Jesús puerta de la casa. Así que hoy nos concentramos un poco en una introducción que me parece necesaria y fundamental. El Evangelio de Juan y la Cábala hebrea. Los estudiosos están de acuerdo en afirmar que el Evangelio de Juan es el Evangelio más místico, más simbólico, más esotérico. Y sobre esta palabra quiero hacer una aclaración sobre la palabra esotérico con S. ¿Por qué? Porque la Iglesia le tiene fobia a esta palabra, esotérico. ¿Por qué? Bueno, porque casi siempre se asocia a las llamadas prácticas esotéricas o a ritos mágicos y extraños. Pero si vamos a lo que dice la RAE, la Real Academia Española, dice así que esotérico con S lo que significa es oculto, reservado, algo solo para iniciados. En cambio, exotérico con X es el opuesto. Por eso que significa común, más accesible para el vulgo, para todos, ¿no? Entonces, estas palabras son parecidas, pero me significan cosas opuestas. Entonces, el Evangelio de Juan y la Cábala tienen mucho de esotérico. Y en realidad esotérico expresa que hay un nivel de profundidad que no se capta a primera vista. En el camino espiritual y místico se necesita una iniciación. Esto es normal y es evidentísimo. En términos cristianos hablamos de mistagogía. Esta palabra un poco rara. Mistagogía es la iniciación a los misterios cristianos, ¿no? Entonces siempre hay alguien, hay algo que te inicia. Esta palabra se perdió, pero era muy usada en los primeros siglos de la Iglesia por los padres de la Iglesia.
Entonces, en el fondo, la mistagogía es el esoterismo cristiano. No veo dónde está el problema, ¿no? Así que hay que salir de la fobia a las palabras y de la fobia al esoterismo. También porque vemos que en los evangelios y en el Nuevo Testamento abundan las alusiones esotéricas y las invitaciones a buscar más allá de lo que aparece. Por ejemplo, le cito simplemente 3 versículos, 2 de Lucas que dicen lo mismo. Lucas 8, 17, que dice, ¿por qué no hay nada oculto que no se descubra algún día? Ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Lucas 12, 2 dice prácticamente lo mismo, no hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Interesante que Lucas en pocas páginas dice la misma cosa. Y después la carta a los Colosenses, la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3, que dice, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Su vida está oculta con Cristo en Dios. Este es esoterismo. El poeta Rainer Maria Rilke diría, Dios nos espera en las raíces. Las raíces son esotéricas. No las vemos, pero están y son esenciales. Las raíces cabalísticas del Evangelio de Juan son evidentes y muy fuertes. Y una de estas raíces es justamente la dimensión esotérica. La Cábala tiene mucho de esotérico. Comprender las raíces del Evangelio de Juan, las raíces cabalísticas y esotéricas del Evangelio de Juan, nos abrirá a una comprensión más profunda y fecunda del mismo Evangelio. Es un viaje apasionante, es un viaje, bueno, también este tema puede dar para una tesis, ¿no? Una tesis de espiritualidad, de teología, de mística, tan profundo y tantas vetas tiene. Bueno, nos preguntamos, ¿qué es la Cábala o Kabbalah? Se puede decir de las dos formas, porque obviamente la palabra viene del hebreo, es una transliteración del hebreo. Cábala o Kabbalah. Bueno, el primer paso es salir del malentendido que hay en la gente a veces, ¿no? En lo común del pensamiento, que nada que ver con este uso a veces común que se hace de la palabra cábala. Obviamente no es poner una bandera de mi equipo atrás de la tele para que el equipo gane. No es bajar de la cama con el pie derecho para que me vaya bien el día. Estas cosas que muchas veces la gente llama cábala, tengo mi cábala, no tiene nada que ver con
con la mística hebrea, ¿no? Esta cábala, esta manera, este uso de la palabra tiene más bien una relación con creencias infantiles y prácticas supersticiosas. La cábala o Kabbalah, de la cual vamos a hablar y que fecunda el Evangelio de Juan, es la rama mística del judaísmo. Como saben, las religiones tienen todas su rama mística. Entonces es algo extraordinariamente serio, fecundo, bello y de una profundidad espiritual inagotable. Y el judaísmo entiende la cábala como una ciencia, como algo científico. Es la ciencia de la mística. La mística es una ciencia, con sus leyes y sus caminos, sus reglas y sus criterios. Esto nos puede parecer muy extraño, ¿no? Pero tal vez es uno de los dones más grandes que la mística hebrea puede hacer al cristianismo y a la humanidad. La comprensión de la mística como una ciencia. Al mundo cristiano no nos cuesta mucho esta comprensión porque asociamos la experiencia mística simplemente a personas especiales con dones especiales y con experiencias especiales o extraordinarias. Entonces estamos llamados a una purificación de lo que entendemos por mística. Por la mística ahora más general. Dejémonos purificar. También con la ayuda de la Cábala y del Evangelio de Juan. Les dejo también unas sugestiones para que después sigan ustedes reflexionando personalmente. Uno, la mística no es un camino solo para algunos. La mística es para todos. Todos estamos llamados a la mística, a ser místicos. Segunda sugestión o pista que le dejo para su reflexión. La mística no tiene que ver con efectos o prácticas extraordinarias, aunque se pueden dar, obvio, ¿no? Pero la mística no tiene que ver con efectos o prácticas extraordinarias. La mística transforma lo ordinario en extraordinario. La mística capta lo extraordinario en lo ordinario, en lo cotidiano. Este tal vez es uno de los regalos más hermosos del camino místico. Se capta lo extraordinario, lo divino, la luz en lo cotidiano, lo diario, lo sencillo. Sugestión número 3. La mística, aunque se nutre de silencio y de espacios de soledad, no nos aísla del mundo y del sufrimiento humano. La mística no es un camino de aislamiento, de separación, de rechazo del mundo. Es al revés. Aunque la mística tiene obviamente muchos espacios
de soledad, de silencio, pero no es para aislarnos del mundo y del sufrimiento. Es para comprenderlo mejor, para sanarlo desde otro plano. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué es entonces la mística? Mística es una palabra que viene del griego y que significa cerrado, oculto. Cuando uno cierra, especialmente significa cerrar la boca. Cuando uno cierra, especialmente la boca, algo queda oculto, porque queda no dicho. Entonces la mística tiene que ver con algo tan profundo que no se ve y que no se puede decir. Por eso que la mística se nutre de silencio y que todos los místicos hablan siempre con temor, con pudor, y a menudo su lenguaje es poético, evasivo, simbólico, metafórico. Por eso que la mística también es necesariamente paradójica. La paradoja es una de las claves de las místicas, y lo veremos también en la Cábala y en la mística cristiana. ¿Por qué? Porque la mística dice y no dice, revela y oculta, crea y destruye. La mística, punto 3, la mística es el núcleo central, imperecedero e inmortal de toda religión y tradición espiritual. La mística es el núcleo de toda experiencia espiritual y religiosa. 4. La mística, a su vez, es la cumbre del desarrollo humano. Por eso que la mística es para todos, porque es la posibilidad de desarrollarme lo máximo que puedo en esta tierra. La mística es la cumbre del desarrollo humano. 5. La mística destruye continuamente las imágenes de Dios y la idolatría. La mística es un camino de destrucción de lo que nos metieron en la cabeza, lo que nos metimos, de la creencia, de las imágenes, ¿no? Porque toda imagen y creencia, todo lenguaje, se convierten en ídolos muy fácilmente. La persona humana tiene una gran capacidad de idolatría. Uno es idólatra cuando absolutiza algo, una idea, una experiencia. Entonces la mística viene a destruir nuestras imágenes, nuestros ídolos. Y el punto 6, la mística es afinar y desarrollar la percepción. La percepción, aprender a percibir lo real, la vida, desde otro lugar con más profundidad. La mística es conciencia. La mística es conciencia. Aprender a ser cada vez más consciente, más lúcido. Bueno, yo estoy convencido que si las religiones y las tradiciones espirituales no recorren el camino de la mística, se irán secando y extinguiendo.
Bueno, la Cábala es la mística hebrea. Y Cábala viene de un verbo hebreo, lekabel, que significa recibir. La Cábala se recibe como un don y se transmite. El paralelo cristiano es la tradición que viene del latín tradere, que también significa transmitir. Entonces la Cábala se recibe, toda mística se recibe, es un don. Entonces pide apertura, pide vacío. Por eso el tema del vacío es uno de los temas claves de toda mística. No hay mística sin camino de vaciamiento. Por eso que también lo cristiano está la experiencia de la cruz, que es el vacío más grande. El himno a los filipenses, el himno de los filipenses en el capítulo 2, que habla del vaciamiento de Cristo. Esta es mística. Cuanto más vacío, más se llena. La Cábala se nutre obviamente de la revelación de Dios plasmada a través de la escritura, especialmente la Torá. La Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. La Cábala se nutre de la Torá y de la historia de Israel. Pero la Cábala, y acá esto que me fascina, que me gusta mucho, la Cábala es sumamente abierta y se dedica a investigar todo el campo del saber. Nada queda afuera de la Cábala. Porque la Cábala entiende que el universo entero y todo lo que hay en él es a la vez revelación y ocultación y ocultamiento de Dios. Los místicos de la Edad Media sabían de todo. Los filósofos sabían de todo. Ustedes ven, los grandes de la Edad Media eran personas que estudiaban todo. No existía como hoy en día la especialización, ¿no? Este es uno de los cambios tal vez más contundentes de la modernidad, ¿no? Donde la persona se dedica a un campo solo. Entonces nos especializamos, que obvio tiene su ventaja, pero tiene el gran fallo que se pierde la visión de conjunto. Y no se puede esto, que o hay una comprensión holística y total, sino justamente se fanatiza, se crean ídolos también en el campo del saber. La Cábala investiga todo. El universo, cómo nació el universo, el alma humana, la psique, la matemática. Hay una mística de la matemática. La gematria hebrea, ¿no? Los números. Es una cosa extraordinaria. En la Cábala, Dios se llama el Ein Sof. Ein Sof.
así como suena, Ein Sof. Ein Sof lo que significa es sin límite, sin límite, lo infinito. Para la Cábala, Dios se le nombra así como lo infinito. Entonces, todo, como dijimos, es objeto del estudio de la Cábala, porque en todo, Dios se revela y oculta. Y es importantísimo, es fundamental comprender el ocultamiento del Ein Sof, el ocultamiento de Dios. ¿Por qué se oculta Dios? Las razones son tan simples como extraordinarias. Esto es fundamental porque es uno de los fundamentos de la Cábala, es una de las raíces de la Cábala. ¿Por qué se oculta Dios? Estas razones son simples como extraordinarias. Esencialmente, dos razones. El infinito, ojito acá, concentrémonos. El infinito, para manifestarse y revelarse, tiene que restringir su infinitud. Porque si no, no hubiera nada. Sin la restricción del infinito, del Ein Sof, no hubiera nada, no podría existir nada. Porque justamente, por definición, el infinito es infinito, no hay nada afuera, no hay espacio afuera, es decir, no hay afuera. Entonces, el Ein Sof, en su infinitud, tiene que crear un espacio finito. En lo finito se oculta lo infinito. Es el gran tema de la creación que la Cábala se llama del Tzimtzum, que para mí es la explicación, llamámosla, más hermosa de la creación que hay. Dios se restringe, Dios se crea en sí mismo un espacio vacío para que pueda haber algo que, entre comillas, no sea Él, aunque todo es Él. El primer punto era este. El otro, que va de la mano, es la luz de Dios es infinita como Él. La luz, en hebreo se dice or. Entonces la Cábala habla del Or Ein Sof. El Or Ein Sof es la luz de Dios. Entonces, esta luz, obviamente, es de una potencia inimaginable para los seres humanos. Para decir algo, ¿cómo aguantaríamos un sol, el sol, si fuera 10.000 millones de veces más potente de lo que es? No hubiera vida, no hubiera nada. Entonces la luz de Dios se restringe. Y eso es su ocultamiento. Se oculta para que tú puedas ser. Dios se restringe para que tú puedas existir. Dios se oculta para que el universo sea. Esto es una locura, ¿no? Solo se puede callar y contemplar esta maravilla. Vamos a Juan. El Evangelio de Juan, que como sabemos en realidad es anónimo, es el último
es el último evangelio canónico, el más reciente, escrito alrededor del año 100. Como dijimos, es el evangelio más místico. El evangelista nos presenta a Jesús y a su mensaje desde una visión integral y cósmica. Esta visión empalma muy bien con la visión de la Cábala. Posiblemente viene de ahí, esta visión cósmica de Cristo. Entonces se puede decir con suficiente grado de certeza que los escritos de la escuela de Juan, que sabemos no es solo el Evangelio, las cartas de Juan y sobre todo el Apocalipsis, tienen en la Cábala hebrea una de sus fuentes. Prácticamente el Apocalipsis es un libro de Cábala. Todo el tema de los números, de los símbolos, de la metáfora, todo esto es Cábala. El Evangelio de Juan se abre con una visión desde lo alto, al contrario que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que arrancan desde abajo, arrancan desde el nacimiento y la infancia de Jesús. Juan arranca desde el cielo. Juan arranca desde lo uno, como veremos. Juan arranca desde la casa. ¿Cómo hace la Cábala? La Cábala arranca desde el Ein Sof, desde el universo, desde la luz que se restringe. Las raíces cabalísticas de Juan las descubrimos desde el primer versículo. Juan 1:1. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Nos preguntamos, ¿qué es este principio? Este principio de Juan tiene una evidentísima y explícita conexión con Génesis 1:1, el comienzo del Tanaj, de la Biblia hebrea. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Se puede vislumbrar en este principio el misterio del Ein Sof, el misterio de Dios, de lo uno, de la casa. Este principio hunde sus raíces en la esencia misma del Ein Sof. El Evangelio de Juan y la Cábala arrancan desde este principio, desde la esencia, desde lo eterno, desde Dios. Todo lo leen desde esta perspectiva, que es la perspectiva de lo uno. Y esto es lo que veremos el próximo lunes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Stefano. Una hermosa introducción a esas cosas que a mí me parece a veces, ¿no?, como que están entre líneas, esas coincidencias, no es tan fácil de leer, y es necesario el conocimiento al que tanto tiempo le dedicas para poder permitir que aflore, ¿no? No puedo evitar, mientras le doy tiempo a todos y a todas, que preparen preguntas, reflexiones, lo que queramos compartir a partir de lo que Stefano tan generosamente nos ofreció. Hoy leí el Evangelio del domingo, y cuando Jesús habla de la cantidad de peces que saca, tira un número
que es muy particular, 153. No es 150, no es 200, no es 155, no es 152, no es 152, es 153. No tengo idea de numerología, no tengo nada, pero me llamó la atención que el evangelista, que si no me equivoco es Juan, justamente, hable de 153 peces. ¿Tiene alguna significación ese número? Por ahí no lo sabés y está más que bien, ¿no? Por ahí es algo para investigar. Bueno, José María, sobre este número lo que se hacen son suposiciones, ¿verdad? Sí. Porque en el fondo nadie tiene la certeza del número. En la gematria hebrea da como la suma de los números, daría como que significaría los hijos de Dios. 153 expresaría los hijos de Dios. Pero bueno, hay otros que dicen que eran el número de las naciones que se conocían en aquel tiempo, qué sé yo, hay varias posibilidades. Las dos nociones dan ideas de familia humana, de la humanidad. Exactamente, sí, exactamente. Por ahí. Y todos contenidos en una red que no se rompe, a pesar del peso de los 153. Así dice el Evangelio. Por ahí creo que va la clave de la cuestión. Muchas gracias, Estefano, me tengo que ir. Muy lindo tú. Eso me parece que 153, ese número es abundancia, mucho. Mira. ¿No? Wow, qué interesante. Muchas gracias, Josefina. Un abrazo para todos. Gracias, Josefina. Un abrazo grande, buenas noches. Mer, ¿te gustaría comentar algo desde tu experiencia? No, no te quise poner ahí en la silla caliente, no, solo que aprovechando tu presencia decía. No, qué amor, no. Yo hace tan solo 4 años estoy en esto y todavía estoy en pañales. No. Me encanta, pero no me da mucha vergüenza. Gracias. De nada. Yo pregunto algo. Sí, Luis. Solo por curiosidad, seguramente. Tengo entendido que San Agustín era filósofo. Es decir, la filosofía con relación a este análisis de la Cábala, ¿tiene algún punto de contacto? Bueno, Luis, como dije antes, bueno, los cabalistas eran también filósofos. Es decir, la Cábala es una ciencia, llamámosla holística. Entonces hay algo de filosofía en la Cábala. Ahora no sé si San Agustín, esto no lo sé, si sabía algo de Cábala. No lo sé. Dudo un poco porque él más bien se crió más bien en otro contexto cultural, ¿no? Pero en realidad no sé la relación de San Agustín con la Cábala, ¿no? Pero sí que la Cábala tiene mucho de filosofía, sí, claro. Gracias. Nada. Yo sí te quería preguntar algo, Estefano. Vos, ¿cómo llegó Juan a ser tan cabalista y por ahí no los otros tres? O sea, yo creo que Jesús también fue un gran cabalista, ¿no? Y entonces capaz que porque fue el discípulo más amado, por ahí como que absorbió más esos conocimientos de Jesús,
porque sí es como tan notorio, ¿no?, la diferencia entre los otros 3 evangelistas. Y también me sorprendió eso que me decías, que decías que no estamos tan seguros que haya sido Juan que lo escribió, ¿verdad? Como quería que me aclares ahí un poquitito más en eso. Bien, bien, pero bueno, este tema, claro, es que muchos cristianos no lo saben, pero los 4 evangelios son anónimos. Es decir, fue la tradición que creo a partir del segundo siglo, sobre todo de Eusebio de Cesarea, que fue un gran historiador, que puso nombres a los evangelistas, ¿no? Pero en realidad son escritos anónimos. Y bueno, yo creo que el tema de este evangelio que atribuimos a Juan y que los estudiosos, obvio, logran ver en el evangelio de Juan, en las cartas de Juan y en el Apocalipsis, logran ver que hay un hilo conductor por el tema del lenguaje, de los términos que se usan, de la teología que está atrás. Entonces, lo que dicen que este paquetes de libros tiene una raíz común que la llaman la escuela de Juan. Y bueno, yo creo que la conexión de este evangelio con la Cábala, bueno, viene mucho tal vez del contexto a donde se escribió el evangelio, de las raíces de este Juan, o de lo que me escribieron el evangelio, de las conexiones tal vez que tuvieron con los esenios, con algún tipo de judaísmo, ¿no? En cambio, por ejemplo, Lucas se sabe bien que viene más de un contexto griego, entonces sus raíces y sus conexiones son distintas. Y después creo también que ya que el Evangelio de Juan es el más reciente, es decir, se escribió casi 70 años después de la muerte de Jesús. Entonces, hubo este tiempo donde la reflexión y la experiencia de lo cristiano se fue como ahondando, ¿no? Los primeros evangelios, especialmente Marcos, que es el más cercano a los hechos, Marcos es el evangelio más simple, más básico, más uno, porque justamente está muy cerca de los acontecimientos, entonces no hubo un espacio de reflexión. En cambio, el evangelio de Juan hay mucho, entonces ahí como que se comenzó a profundizar y se desarrolló también toda esta veta mística a partir de la experiencia de Jesús, ¿no? ¿Me permitís, Estefano? Ante todo, infinitas gracias, realmente tus reflexiones son maravillosas. A mí, como siempre, lo que me surge es cómo esta mística de San Juan y la Cábala, cómo puede impregnar en nuestra finitud, en nuestra inconsciencia actual, en este mundo pospandémico, en este mundo de guerras. Es que realmente estaremos, como San Juan dijo en el Apocalipsis, en esta gran batalla de Armagedón entre las fuerzas del bien y del mal. A veces por eso que yo tengo hoy tantos dolores en todo el cuerpo, es que me cuestiono mi espiritualidad, si realmente esa luz divina, esa mística increíble que tú dices, nos pueda penetrar, ¿no? A veces, sinceramente, soy humano y tengo dudas, ¿no? Pero yo creo que hay posibilidades, más sintiéndote a ti. Era preguntarte eso. Gracias, Estefano. Muchas gracias, Juan José. Bueno, como dije, la gran
el gran regalo que la mística nos hace, ¿no? Es que, no, que se vive en lo cotidiano. Es decir, no necesitamos cosas o experiencias extraordinarias que tal vez a veces vienen, ¿no? A veces una persona, obvio que vive alguna experiencia, llamámosla fuerte, pero la experiencia, llamámosla fuerte, en la vida de una persona se cuentan en una mano. Las experiencias emotivamente fuertes, qué sé yo, cuando uno se casa, cuando tiene un hijo, cuando se muere alguien, cuando se le prende fuego la casa, qué sé yo, son, es decir, se cuentan, ¿no? Pero la gran mayoría es cotidianidad, la gran mayoría es cepillarse los dientes, lavar el baño y cocinar y conversar con la gente y tomar mate con mi familia, y ¿no? Entonces la mística te da la conciencia de que la clave está ahí, de que la clave está en lo cotidiano y que el cambio viene cuando tu manera de ver lo cotidiano cambia. Cuando tú te das cuenta que la plenitud está presente en cepillarte los dientes, ahí el mundo está salvado. Pero bueno, es un ejercicio que también tiene que ver con la aceptación y con la paciencia hacia uno mismo, con la compasión hacia uno mismo, que somos así, de duro, nos cuesta aprender esto, ¿no? Pero bueno, también esto es parte de la mística. Así que nada queda fuera. Cuando yo logro ver que nada queda fuera, ni tampoco llamámoslo, mis fallos, mi terquedad, siempre que caigo con lo mismo, siempre, esto también, si logro verlo de otra manera, esto también es mística. Gracias, gracias, gracias. Clarito. Stefano, yo tengo una pregunta para vos. Cuando empecé a estudiar con alguna profundidad la vida, la obra y en particular las moradas de Teresa de Ávila, como que, bueno, yo les cuento, alguito de Kabbalah sé, también estudio de a poquito, porque es infinita y puede abrumar. A mí me puede abrumar. Pero entonces, esa noción de la Kabbalah, ¿no? De las esferas, de las emanaciones, escuchaba el relato de las moradas, ¿no? Desde las primeras moradas, con ruido, con la cosa egoica, ¿no? Con la loca de la casa, y cómo va llegando, ¿no? De a poco hasta el lugar de unión del alma con Dios, que es la séptima morada. Hablando de numerología, eligió 7, no eligió 8 ni 6, eligió 7 moradas, ¿no? Que 7 también es un número muy significativo en el cristianismo. Y bueno, investigando, pasa que yo soy, a veces cuando tengo tiempo hago investigación más o menos seria, cuando no tengo tiempo googleo así, leo, bueno, las fuentes pueden ser cualquier cosa, pero bueno. Creo que era de una fuente respetable, me decían que Teresa, sus papás eran judíos, o de troncos judíos. Y muchos autores sostienen que ella también era, digamos, no sé si cabalista, pero bueno, tenía como alguna formación cabalística.
¿Vos escuchaste algo de esto? ¿Sabés algo? Bueno, José María, muy lindo esto, ¿no? Tú traer Teresa de Ávila acá es muy bueno. Bueno, en realidad, no sé, leí algo también, pero no sé cuánto estricta fue la conexión de Teresa con la Cábala. Pero claro, me sorprende, esto es sorprendente y creo que es digno de mucha atención, donde en las místicas, la hebrea, la cristiana, la musulmana, se repiten patrones. Entonces, esto obviamente no es casualidad. Que Teresa de Ávila hable de las 7 moradas y no de 8 o de 9, y que la Cábala habla de 7 palacios, no puede ser una casualidad. Significa que algo es, que la revelación de Dios se sirve del número 7. Y otra cosa que descubrí hace poco, la mística hebrea tiene 4 niveles de lectura de la Biblia, ¿verdad? Que se llama con un acróstico que es Pardes, que habla de lo literal, ¿no? Hasta el 4º nivel, que es el nivel místico, el nivel se llama Sod en hebreo, el nivel oculto. Y hace poco, bueno, los cristianos creo que tenemos también los 4 niveles, sobre todo a partir de Orígenes, pero también hace poco leí los sufíes también hablan de 4 niveles. Entonces, también esto no puede ser casualidad. Entonces, esto creo que es una de las cosas que nos hace dar cuenta que la mística es lo que une las religiones, que une la espiritualidad, porque todas, obviamente, desde su cultura, desde su experiencia, pero todas llegan ahí. Llegan a través del 7, a través del 4, a través de lo 1, a través de la luz, todas llegan ahí. Entonces, esto es extraordinario. Este es el camino, es el camino de la unidad, es el camino de la conciencia unificada. Si fuéramos a otras tradiciones antiguas, 7 son los chakras o centros de energía en el hinduismo, budismo, etc. ¿Cuántas veces he de perdonar? 7 veces, no, 70 veces 7. Entonces, bueno, es interesante para ver cómo en lo profundo hay una unión. No sé, esto así me gusta, me ayuda a verlo a mí, ¿no? Y a llegar un poco a esa visión no dual, ¿no? Que en lo profundo todo se une en la superficie por cuestiones, llamarle, creo que podrían ser mayormente políticas o de organización política, social, que se divide, pero en lo profundo está todo unido. Claro, sí, sí. Por eso que yo siempre digo que para mí el gran, llamámoslo el gran problema de la sociedad, de la modernidad, es la superficialidad. Claro. Nuestro mundo a veces es muy superficial y claro, desde ahí, ¿cómo se puede uno unir a otra persona, a otra cultura? Desde la superficie solo hay conflictos, hay banalidad. Entonces, tal vez la tarea justamente, el llamado de la mística es justamente a la profundidad. Qué lindo eso. Qué lindo.
Bueno. ¿A alguien más le gustaría, antes de que cerremos, comentar algo? Están Bueno. todos anonadados. Anonadado. El vacío nos agarró. Fascinados. Bueno, hola Mariana. Yo tenía en la escuela un maestro que decía, o estuvo todo muy claro o no entendieron nada. Sí. De vuelta, la paradoja. Bueno, Estefano, la verdad que Bueno. estuvo muy claro y muy, muy rico. Te agradezco y en nombre de todos un agradecimiento muy grande, un abrazo muy grande. Vamos a cerrar por hoy y nos vemos el lunes que viene. El próximo lunes, ¿eh? Muchas gracias por estar. Gracias, Romy, como siempre, por todo el apoyo. Gracias a Bueno, cada uno. gracias, Mer. Gracias, María Pía. Ceci, Gracias, que gracias. estaba de la Chao. comunidad, y Juanita y Luis, que también se sumaron un poquito más Gracias. tarde, pero gracias, Gracias por a y bueno, y a Gracias, todos, padre. son los más Gracias. de Argentina, pero todos, gracias. Un abrazo enorme. Gracias a todos. Chau, chau. Hasta la Chao. próxima. Gracias, Bueno. hasta el lunes próximo. Gracias. Buenas noches.